Bien, para efectos de empezar a tratar de generar nuestro dashboard, vamos a empezar generando una gráfica básica, la cual nos va a permitir ver algún tipo de agrupamiento de datos. Entonces vamos a empezar viendo la cantidad de datos que hay por región. Vamos a hacer un conteo de la cantidad de valores que hay por región. Entonces acá, por ejemplo, nos presenta esos datos donde podemos ir personalizando de alguna manera estos valores, nos va indicando por ejemplo que este vendría a ser un gráfico del total de ingresos por región. En un color negrilla, centrarlo, hacerlo un poquito más grande. También podemos hacer esto sobre el otro eje, indicando que este valor corresponde a los ingresos correspondientes a esas regiones. Voy a ponerle una negrilla para que se distinga un poco más. De igual manera podemos resaltar un poco más quizás los datos haciendo por ejemplo que el título de región esté en mayúscula, poniéndole en negrilla, ¿no? Tratando y buscando que el gráfico vaya resaltando un poco. Bueno, vamos a colocar esto. Para empezar vamos a poner un pequeño segmentador, por ejemplo, error, control Z, vamos a poner un segmentador, vamos a decirle que este segmentador sea por año. Vamos a darle un formato que nos gusta usar es el de mosaico, ¿ya? Que nos va a permitir hacer una navegación por los años. Podemos darle un poco de formatos. Vamos a quitar esto. Vamos a introducir un título. Vamos a decirle año. Voy a cambiar el lenguaje de mi teclado, aunque lo tengo en inglés, en el latinoamericano. Vamos a ponerle año, año, cambió, año, ok, vamos a ponerlo en negrilla, centrado, perfecto, me gusta. Cerrar esta ventana de filtros para que se vea un poquito más grande y veamos qué es lo que provoca en nuestro primer gráfico. Bueno, la veremos en 2017 específicamente, 18, 19, sí, está perfecto. Ok, incluyamos quizás otro segmentador más.
vamos a colocar un segmentador por mes, por ejemplo, donde a este le vamos a colocar un formato de lista. No nos sirve este mes, vamos a usar el literal mejor. Vamos a venir acá y vamos a eliminar el anterior. Sí, ahí está mejor. Vamos a quitar dentro del formato este encabezado. Vamos a colocar un título. Vamos a decir mes. Ok, negrilla, centrado. Vamos a empezar a darle un poco de formato a esto, donde vamos a decirle, por ejemplo, en efectos, que coloque un borde visual, un borde visual, sí. Ok, ya tenemos un pequeño borde alrededor. Lo mismo vamos a hacer con el mes. Generar efectos, borde visual, 5. Ok, ya tenemos como que un formato, secuencia, vamos a poner ese tamaño. Ya, ok, veamos el efecto. Entonces seleccionamos febrero, ya tenemos un cambio muy radical porque el gráfico anterior se está viendo por año, así que es relativo el cambio. Ok, lo que tal vez podríamos hacer para que se note un poco más es incluir un otro segmentador. Por ejemplo, el de región. Este. Sí, está perfecto. Mismo. Vamos a quitar esto en general, vamos a colocarle un título. A esto le vamos a decir región. Región. Vamos a ponerle la grilla centrado. De igual manera vamos a aplicarle un efecto audiovisual 5. Ok, veamos, a ver, tal vez así o así. Así se distingue, ¿no? Ok, ahora tal vez lo que podemos es incluir los totales. Colocar acá una etiqueta donde vamos a traer los totales de ingresos, ¿no? En miles de millones. Tal vez acá podríamos darle 66 millones de año. De otro año 8 millones. Perfecto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, podríamos dar formatos, por ejemplo, quitarle ese texto y colocar un título que refiera a este valor total, ingresos, por ejemplo. Perfecto, darle negrilla, centrado, y además vamos a darle un borde visual, quizás podría ser con lo cuadrado. No, no me gusta. Vamos a ponerle acá un borde visual, pero le vamos a dar un borde 5. Quizás podemos trabajar un poco con la fuente del elemento que
podríamos tal vez reducir el tamaño del objeto. Dejando acceso a un 30. Ya me parece mejor. Y quizás el valor dejarlo en 10. Mejor 10. Quedamos como estábamos, a ver que podemos checar hasta ahí. Ok, vamos a alineando un poco los objetos para dar una percepción de orden. Ya tenemos el total de ingresos. Tal vez podríamos colocar qué raro, me lo aplicó antes. Vamos a copiar el formato. Vean está acá. Antes lo vimos campos, mostrar vamos a volver a colocar un elemento, una cuenta, y vamos a darle un acá, vamos a decir que ponemos la etiqueta, el valor del globo va a ser con 30. Y en general le vamos a decir que tenga un título que va a decir el número de pedidos. Vamos a ponerle un bold centrado. Vamos a checar. Para ir dando un formato, vamos a darle lo mismo que hemos estado haciendo con todos los elementos. Ok, pues ahí. Bien, tal vez podríamos colocar un gráfico que nos refleje, por ejemplo, el nivel de participación, por ejemplo, de los artículos o de los ítems, los tipos de ítems que tenemos, que estamos manejando. Ahí, a ver. Categoría, ítems y los valores correspondientes. Bien, lo que podemos hacer también con este objeto es ir mostrando, por ejemplo, los valores correspondientes a cada uno de los ítems. Además, podemos hacer que, por ejemplo, no se vea el título, ¿no? De manera que se vea un poco más limpio el objeto. Tal vez ahí. Coger esto un poco. Todavía no está definida la posición donde va a quedar todo. Y podríamos tal vez incluir el mapa que nos presentaron en clases. Es este mapa cropoético. Vamos a darle. Ahí podría ser. Y acá lo que vamos a hacer es colocar el país.
Tal vez usar este otro mapa parece un poco más, sí, para mostrar la participación. Para el tamaño de burbuja vamos a colocar el número de recuento de pedidos. Como podrán observar, ya se está presentando los filtros según la ubicación de los ítems. Tal vez, pero para hacerlo un poco más interesante, en vez de hacer un recuento de los pedidos, podríamos ver el total de las ventas y así podríamos distinguir un poco mejor el impacto que tiene cada artículo en una determinada región o país. Poder hacer un poco más interesante este gráfico, podríamos adicionar la región, al igual que en el anterior gráfico, para que se pueda distinguir el grado de participación de cada uno de los ítems por región, ¿verdad? Vamos a quitarle a esto la leyenda, bueno, no la leyenda, sino el título ese. El título está bien, vamos a editarlo más bien ese título y vamos a colocar una referencia que muestre los ingresos totales por país y región. Sí, eso está bien. Clic, centramos y ahí, podría estar ahí, para que balancee la información de los pedidos. Ok, entonces si yo acá filtro, por ejemplo, el año 2013, deberíamos tener una referencia clara de la participación de estos elementos. Si filtro hacia, debería de presentarse esa información. Acá, febrero, también. Está muy bien. Ya. Ok, bueno, ya va creando forma esto. Entonces vamos a continuación buscar unos valores que hemos especificado en la documentación. Uno de ellos es un KPI que hemos estado queriendo encontrar, que es el lead time, o la cantidad de días entre el pedido y el envío para este caso. Y para eso requerimos de realizar o encontrar la cantidad de días que hay entre la fecha de pedido y la fecha de envío. Para eso vamos a tratar de hacer un cálculo utilizando la opción nueva medida. Requerir de agregar una columna, la cual nos va a dar el valor, nos va a presentar el valor correspondiente a la cantidad de días que hay entre el pedido y entre el envío correspondiente a la orden que estemos analizando en un determinado momento. ¿Ya? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta que se ve en pantalla, y eso nos va a permitir a nosotros generar un gráfico vamos a jugar con el fórmula.
porque esto nos indica la cantidad de días que hay entre el orden, entre la orden y el ombligo. Entonces, por ejemplo, para este análisis tenemos que está entre los 17 y los 18 días en promedio, ¿no? Entonces vamos a colocar esa referencia. En X vamos a colocar el título, que va a hacer referencia al mes. Hace referencia a medio, días, 9 días en día. Luego también negrillas. Y en el título vamos a ponerle tal. Negrillas central. ¿Ok? Ok. Y tenemos un PKI. Ok. Última actividad o como último objeto que hemos incluido dentro del dashboard que hemos querido generar para esta actividad está esta comparación de pedidos actual, pedidos anterior, lo cual nos permite hacer una comparación entre la cantidad de pedidos que hubo entre un año y otro. Por ejemplo, actualmente se está presentando la cantidad de pedidos entre 2017 y 2016, pero cuando nosotros hacemos el cambio del año o del periodo, y nos hace una comparación de la cantidad de ingresos que se ha tenido en los meses correspondientes al año seleccionado y el anterior a ese, indicándonos la variación de ingresos que hemos tenido en esos periodos de tiempo. Para lograr eso, hemos tenido que incluir una serie de medidas, como obtener, por ejemplo, el año actual, el año anterior, además de valores como la variación, por ejemplo, de pedidos que ha habido entre los pedidos actuales, los pedidos anteriores, ¿ya? Respecto de los pedidos totales que se han tenido en el periodo, obteniendo de esa manera la variación de pedidos que estamos presentando en un valor porcentual en el dashboard, ¿no? Por ejemplo, en el caso que se ve en este momento sobre la selección de 2015, tenemos que en 2015, entre 2015 y 2014 había una variación de ingresos del 1.7%.